Sé que a vida me sabe, que solo viene de ti. Y vengo en un río de amor inmenso, recorriéndolo no encuentro su principio ni su fin. Dame el gozo que tiene la llave, ese que a vida me sabe, que solo viene de ti. Buen día, un fuerte abrazo. Estamos una vez más en Conexión Dominical. Hemos sido bendecidos con una temporada gloriosa el día de ayer con nuestro Congreso de Mujeres Inquebrantable 2021. Si tú fuiste, sabes de lo que estamos hablando, y si te lo perdiste o no alcanzaste por el cupo de aforo, te animamos para que estés pendiente porque vamos a hacer una segunda edición porque nos faltó espacio para todos los que querían acompañarnos. Las mujeres realmente nos inspiran en Casa de Vida. Y bueno, ahora estamos ya en domingo, un domingo importante para nuestra nación, y esperamos que tú puedas ser dirigido con sabiduría para tomar la mejor decisión en este día. Así que espero que estés ya con tu familia. Si no pudiste ir a la iglesia, ¿verdad? No pudiste estar en Casa de Vida de manera presencial. Entonces toma toda tu familia, tomen la actitud adecuada y pues vamos a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que bienvenidos y no dejes de compartir esta transmisión. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Estamos dentro de la serie Ilumina, ¿verdad? Y la semana anterior estuvimos leyendo Juan capítulo 19, versículo 30. Esto fue una transmisión más interna, ¿verdad? Más de Casa de Vida. Pero tú que nos acompañas cada semana en las redes, estamos hablando acerca de esta nueva serie que es Ilumina. Y comenzábamos con consumado o comenzado, ¿verdad? Y Juan 19:30 dice la escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y nosotros estábamos hablando acerca de que el creyente debería terminar, concluir todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Y esta semana quiero hablarles acerca de la respuesta de un cristiano frente a la incertidumbre. ¿Sabe? Cuando hablamos de la palabra consumado, ¿no es cierto? De tetelestai en griego. Pero este término nos anima y nos consuela como hijos de Dios, como iglesia. Porque es una palabra que habla acerca del cumplimiento en todo lo que se requirió para que nosotros seamos salvados por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, realmente Jesús en la cruz, todo lo que él pronunció son palabras que animan y consuelan. Mira, nosotros podemos escucharle a Jesús hablando, ¿verdad? En la cruz, o podemos leerle más bien. Dice, Padre, perdónalos. Imagínense en la condición que estaba Jesús y comienza a hablar acerca del perdón para todos.
Asimismo, ya en Juan 19, 26 y 27, mirando a María, a su madre terrenal, dice, madre, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Y cosas como estas hablan del beneficio que él estaba buscando para esa mujer que se quedaba sola, olvidando quizás sus propios sufrimientos. Seguía manifestando su gran amor por aquella mujer, ¿verdad? Que fue instrumento del Señor y toda su preocupación por ella. Quizás si leemos nuevamente y vamos al Evangelio de Lucas, del capítulo 23, versículo 43, dice, le dice al ladrón, ¿verdad?, que está junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, qué palabras de consolación para este hombre que estaba arrepentido ahí en la cruz junto a él. Entonces, consumado es, realmente es una palabra de seguridad, de aliento, de consuelo para todo el mundo, ¿verdad? Porque la muerte de Cristo pagó el precio de nuestra redención. Es decir, a través de él nosotros podemos ser declarados inocentes de la culpa que teníamos en nuestro corazón por haber hecho las cosas de la mejor manera o haber evitado tener éxito en ciertas circunstancias a través de nuestras decisiones, ¿verdad? Ahora, es real el hecho de que esta palabra consumado nos da seguridad, victoria, nos da aliento, ¿verdad? Que realmente consumado es, nos debería tener de una manera muy clara, fortalecidos delante de cualquier circunstancia en este tiempo. Pero hay que también ser honestos. Hay muchas personas que a pesar de esto, recién ahorita pasamos, ¿verdad?, de Semana Santa y celebramos y dijimos y creemos y declaramos, ¿verdad?, que Jesús vive y todo lo demás. Pero si usted se pone a pensar por un instante, a pesar de todos esos recordatorios, a pesar de todos los rituales, a pesar de que sabemos que es así, que es seguridad, que es paz, que es victoria, que es aliento, que Jesús es el Salvador, hay personas que aún viven entre la incertidumbre y la certeza, ¿verdad? Y muchos están diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Y pensando, ¿verdad? Por lo menos en esta semana aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Las elecciones, quién va a ganar, quién va a tomar el poder, qué va a pasar en los próximos 4 años, el tema de la pandemia que está en todo el mundo, ¿verdad? Esta situación. Y cosas como esta hacen que nosotros, ¿verdad? Vivamos en incertidumbre. Por eso la pregunta es, ¿cómo manejas una realidad tan complicada como la que estamos viviendo? Yo quisiera que ahí los que están acompañándonos, ¿verdad? En el chat, entonces nos pongan, de pronto vamos a ser edificados aún esta mañana, con su consejo ahí en el chat. ¿Cómo maneja usted una realidad tan complicada como la que vivimos actualmente? No sé, ¿por qué no me escribe? Y probablemente quienes estamos en esa transmisión podemos ser bendecidos a través de esos comentarios. ¿Sabe, querido? La incertidumbre puede que sea uno de los peores sentimientos que existe, especialmente si esta incertidumbre involucra algo que nos importa muchísimo. Claro, porque solo le pongo a pensar por un momento, ¿verdad? Cuando se presentaba un examen importante en el lugar donde usted estudiaba. Y a lo mejor dependía de un pase de año, de una culminación de una carrera o de puntos que yo necesitaba para salir adelante. Probablemente me preparaba, hacía, pero era a veces la presión tal que uno decía que no venga el profesor o que de pronto el profesor se portaría de buena manera y nos permitiría no rendir el examen o cosas como esta, porque realmente cuando está involucrado cosas que nos importan muchísimo, entonces es ahí cuando inclusive esta dosis de incertidumbre es acompañada de una dosis de ansiedad inclusive. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros, verdad, cuando enfrentamos a situaciones inciertas? Mire, quizá alguno puede decir normalmente, yo suelo intentar aferrarme con más fuerza a lo que puedo para forzar el resultado que desea mi corazón. Como cuando alguien está pidiendo algo que sabe que no se va a dar, que no trabajó para eso. O sea, sería inverosímil de pronto, ¿verdad? Que alguien diga, no, voy a ser el mejor egresado de mi carrera, cuando nunca estudiaste, entregaste deberes, siempre estabas ausente, ¿verdad? Pero no, te pegas las últimas semanas y haces todo porque quieres ser el mejor, quieres tener buenas notas y tratas de que todo se gire a lo que tú deseas, ¿verdad? Hay gente que intenta aferrarse a cosas a las cuales, ¿verdad?, no debería hacerlo por sentirse un tanto tranquilo en medio de esta cierta incertidumbre. Entonces, algunos dicen, ¿verdad? No, es que mi carro, es que mi trabajo, es que mi casa, ¿verdad? Aún lo hemos palpado en este tiempo. Es que mi vida, ¿verdad? Es todo lo que tengo y me agarro de ahí para no soltarme, porque intento, ¿verdad?, de alguna manera darle respuesta a estos momentos de incertidumbre.
Pero algunos intentan cambiar las cosas que están fuera de su poder o de su control. ¿No? Y algunos dicen, no, como quisiera que no haya la pandemia, como quisiera que no haya restricciones, como quisiera, ¿verdad?, que no haya esto, que haya lo otro. Y muchas veces luchamos con cosas que difícilmente, ¿verdad?, nosotros podemos a lo mejor dominarlas. Estás luchando y estás diciendo que mi jefe, ¿verdad?, si tuviera un mejor jefe, es que mi jefe esto. Y resulta que tú no puedes controlar el carácter de tu jefe, pero sí puedes tener control sobre tus actitudes. Pero bueno, cuando uno está frente a todo esto, ¿verdad? Y hay este descontento, dice, uno no sabe cómo manejar. Entonces uno llega a ser más consciente, querido, del pánico profundo de la incertidumbre en nuestras vidas. Es entonces, amados, que como cristianos deberíamos responder esta pregunta. ¿Cómo reaccionamos frente a la incertidumbre? Espero que estés escribiendo ahí en el chat y podamos leer, ¿verdad?, cómo tú lo haces. De pronto dices, no, yo estoy a lo mejor orando, ayunando, creyendo, trabajando más duro, ¿verdad?, tratando de vivir en unidad en mi casa. No sé lo que tengas que decir, pero ¿cuál es la manera como tú estás enfrentando la incertidumbre? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos procesar el caos y la confusión, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo o la incertidumbre política del momento? O quizá aún una crisis personal. ¿Cómo la manejamos? La palabra de Dios, ¿verdad?, debe instarnos a nosotros a que podamos vivir libres de este tormento, ¿verdad?, que es la incertidumbre. Muchas veces nosotros queremos vivir atados a ideas del pasado, a victorias pasadas, y esperamos que nuestro presente y nuestro futuro sea muy similar a lo que habíamos pasado antes. Y probablemente hasta ahí las cosas, ¿verdad?, no son del todo llevaderas, porque no todo va a ser como nosotros lo pensábamos, lo deseamos o lo anhelábamos, ¿verdad? Y ahí entonces debemos pensar qué es lo que la Biblia nos dice. Y sabe, la Biblia provee alivio al dolor y al pánico que podemos estar experimentando hoy. El cristiano debe responder a cada situación, a cada circunstancia de duda e incertidumbre con la verdad de la soberanía de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos el tema de la soberanía? Pues la soberanía no es otra cosa que autoridad, gobierno, reinado. Es el control de Dios sobre todas las cosas. Él está sobre todas las circunstancias. Mire, querido, mientras nosotros nos enfrentamos a la incertidumbre, Dios jamás tiene una pizca de incertidumbre en ningún momento. A lo mejor uno dice, y ahora esta pandemia, ¿cuándo va a pasar? Y no pensábamos, no nos preparamos, pero Dios no le pasa eso. Él es soberano, Él trasciende a nuestro espacio temporal, a nuestra esfera humana. Él es Dios, es infinito, es, ¿verdad?, todopoderoso. ¿Sabe? Pensando en esto, en la Escritura hay uno de los sitios más espectaculares en los cuales nosotros podemos encontrar esta verdad bíblica. Y es que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, yo le animo para que abra su Biblia en Hechos 17, del 24 al 28, por favor, ¿verdad? Dice la Biblia, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Mire qué tremenda esta palabra. Y sabe, Pablo está hablando este discurso en el Areópago, ahí en Atenas, ¿verdad? Y el Areópago era el lugar donde la gente se sentaba, los filósofos de la época se sentaban a discutir. Y obviamente el Areópago era un lugar lleno de incertidumbres y dudas. ¿Verdad? Estos sabios venían, estos pensadores, y se juntaban y pasaban horas y horas hablando e intentando comprender y resolver los asuntos que tenían que ver con la humanidad, la religión, la política, la familia, etc. Y eran grandes pensadores. Pero al estar divagando, pensando en todo este contexto, había un alto nivel de incertidumbre e inseguridad y probablemente una buena dosis de ansiedad. ¿Verdad? Por eso es que cuando Pablo declara esta palabra frente a ellos, son palabras consoladoras y tranquilizadoras. Porque notamos nosotros, por ejemplo, que Pablo les va a decir en esta porción que acabamos de leer,
verdades tan claras que llenan de esperanza acerca de Dios. Y número 1 dice, Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Es decir, dicho de otra manera, Él es el Rey de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él es el que está sobre todas las circunstancias. Sí hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no va a ser dueño de mi vida, de mis circunstancias, de mi vida, de mi futuro, de mi familia? Mire, querido, cuando nosotros entendemos esto, esta palabra, esto es de esperanza. Él es el Rey de todas las cosas. A Él no se le pasa nada por alto. ¿Sabe? Él es la fuente de la vida, dice, ¿verdad? La fuente de la vida no necesita nada porque Él sostiene todo lo que crea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dudamos? Yo me pongo a pensar un poco el escenario de los discípulos cuando estaban a punto de naufragar y le despiertan a Jesús asustado y le dicen, oye, Jesús, levántate que perecemos. Y Jesús les dice algo y les recrimina de una manera fuerte y les dice, oigan, hombres de poca fe, ¿no se dan cuenta que yo soy la vida y que yo sostengo todo? Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Verdad? Nosotros no podemos vivir como huérfanos cuando tenemos un padre, no podemos vivir, ¿verdad?, como mendigos cuando somos hijos del Rey. Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con una condición de vida, con una condición del corazón. ¿Sabe? Dios ha determinado, dice el pasaje que acabamos de leer, cuándo y dónde debían vivir. Es decir, nuestra existencia. Ahora, consideremos esto por un momento. Tú y yo podríamos haber nacido en cualquier momento de la historia humana y en cualquier área geográfica, ¿verdad? Sin embargo, los tiempos y los límites, dice, de nuestra existencia están puestos y planeados en las manos de Dios mismo. Porque Él decidió dónde debíamos nacer, cuándo debíamos nacer. A lo mejor algunos son medios, ¿verdad?, melancólicos y dicen, yo amo la época de los 60s, de los 70s, ¿verdad? A mí particularmente me gustan mucho los 80s y 90s, ¿verdad? Algunos dirían, no, lo que pasa es que yo soy todavía mucho más sensible y quisiera haber nacido en otras realidades. Pero si usted se pone a pensar por un momento, Dios es soberano, Dios es el dueño de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra. Él tiene nuestras vidas en sus manos y Él decidió que tú y yo viviéramos en esta época y en el lugar donde te encuentras. Porque Dios tiene un plan específico para que nosotros podamos cumplirlo. Por eso es que ese plan y propósito de Dios para nosotros nos debe ayudar a enfrentar la incertidumbre de la vida, ¿verdad? Ahora uno se pone a pensar y dice, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo es este propósito? ¿Cuál es este plan? Porque en medio de tantas incertidumbres, esto podría convertirse en otra más, ¿verdad? En otro asunto incierto de saber cuál es el plan y la voluntad de Dios exactamente. ¿Sabes? Si leemos nuevamente el pasaje, Pablo dice que el propósito es que podamos tender la mano en busca de Dios, encontrarle y llegar a darnos cuenta que Él nunca ha estado lejos de nosotros. Si usted se fijó la frase, Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Si usted se pone a pensar por un momento, ¿qué es lo que usted visualiza a través de esta frase? Escribe a una persona que está en la oscuridad extendiendo sus manos, intentando tocar, ¿verdad?, la salida a la luz o un interruptor o algo que le dé, ¿verdad?, luz para ese momento de oscuridad. Pablo entonces nos está diciendo que aunque nuestras dudas e incertidumbres pueden hacernos sentir como si estuviéramos en la oscuridad, ¿verdad? Y uno dice, no, es que las deudas, es que estas circunstancias, es que todo lo que pasa, y a uno parecería ser que todo le aplasta y le deja debajo de unas densas tinieblas. Entonces nos ponemos a pensar por un momento, la única cosa que tenemos que hacer en medio de esas circunstancias de oscuridad es extender la mano y ver que Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Por favor, recuerde esta mañana esto que le estoy compartiendo. Dios nunca le ha dejado, Dios nunca le ha abandonado, ¿verdad? Aunque parezca que está oscuro, dice, extiende tu mano y aunque sea tientas, busca al Señor y te vas a dar cuenta que Él nunca, ¿verdad?, se ha alejado de ti. Hoy se me viene a la mente aquella historia del alpinista que estaba haciendo alpinismo, subía a la montaña y se resbala en una de las rocas más grandes y estaba por caer la noche y él se queda colgado con los dedos nada más.
Y comenzó a pasar los minutos y ya un buen tiempo y no había quien le ayude. Estaba en medio de una densa oscuridad, ¿verdad? Y él no veía el lugar hacia abajo porque era una oscuridad profunda y él estaba colgado. Imagínense por un momento colgado en el filo rocoso de una montaña, ¿verdad? Y abajo solamente oscuridad. Y él decía, ¿qué va a pasar? Me voy a morir si me suelto. ¿Quién me salva? Y gritaba y nadie le ayudaba. Hasta que la historia o esta ilustración cuenta que este hombre ya, ¿verdad? Se debilitan sus dedos y comienza a soltarse hasta que un momento comienza a, ¿verdad? A gritar, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. En esta ilustración se dice que Dios le responde y le dice, suéltate. Suéltate. No, ¿cómo crees que me voy a soltar si yo me voy a morir? Y dice que esa fue la orden de Dios, no hubo otra orden más, pero él no lo hizo caso. Y de pronto en medio del dolor, del tiempo y de las circunstancias que estaba viviendo, este hombre dice, no puedo más, me voy a morir. Así que voy a soltarme y aquí es el fin de mi vida. Ya estaba muy oscuro. Cuando de pronto este hombre, ¿verdad? Comienza a soltar sus manos y estaba listo para dejarse caer a un abismo profundo. Cuando de pronto, después de unos cuantos segundos, sus pies tocan otra piedra grande y cae ahí. Él no veía que el piso estaba cerca de sus pies, porque estaba lleno de oscuridad y Dios le estaba dando una orden. Él lo que debía hacer era confiar en el Señor, extender un poco la mano y decir, voy a la luz porque tú me puedes dar esperanza. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros es dejarnos abrumar de la oscuridad y no queremos movernos porque nos vamos a golpear, porque algo va a pasar o porque Dios finalmente se alejó. Mire, Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 dice algo tremendo. Moisés, ¿verdad? Al frente de la tierra prometida comienza a darle instrucciones a la nación. Y Moisés le dice esto, Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Oiga, qué poderoso que es esto. Dios es el único que puede estar cerca de nosotros. ¿Sabe? El teólogo Charles Spurgeon dijo algo, Dios está cerca y por lo tanto la esperanza está cerca. Si Dios está cerca, hay esperanza. Mire, querido, los cristianos necesitamos tener la certeza de la cercanía de Dios, ¿verdad? Necesitamos nosotros entender que Él está con nosotros, que Él está cerca, que no se ha alejado, que a pesar de que esta pandemia sea terrible, que a pesar de la incertidumbre política, financiera, de todo lo que puede estar pasando, Dios está con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Esa fue la promesa del Señor y esa profecía se hizo verdad en Jesucristo. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que el Espíritu Santo habitaría en nuestros corazones. Mire, querido, a pesar de todo esto hay personas, hay familias, hay gente en los lugares de trabajo en donde nosotros nos desarrollamos, en las escuelas, en las comunidades, pero hay vecinos que están enfrentando el temor de la incertidumbre sin la esperanza y la cercanía de Cristo. Porque cuando Cristo está cerca, entonces la esperanza está cerca. Pero muchos piensan que Jesucristo está lejos de ellos y viven desesperanzados. Esta es una oportunidad increíble, queridos, que en la que nosotros podemos, ¿verdad? En medio de estas situaciones inciertas, ser luz en medio de la oscuridad y ser esperanza de la promesa y de la presencia de Jesucristo reinando de manera soberana. Esta serie que estamos viendo se llama Ilumina, ¿verdad? Eres luz, ilumina tu mundo, porque la gente necesita escuchar esperanza. Pero si nosotros no somos conscientes de que a la incertidumbre se le enfrenta con la autoridad de Cristo y que se le enfrenta con el hecho y la fe de entender y conocer que siempre estuvo ahí y que a pesar de que hay oscuridad yo voy a intentar tocar con mi mano su presencia. Entonces, si nosotros no tenemos claro eso, ¿cómo llevamos luz a otros? Es necesario entonces que seamos revestidos de Cristo esta mañana. En el lugar donde estás es necesario que este tiempo podamos volver nuestra mirada al Señor y podamos en Él encontrar la paz, el aliento, la esperanza, porque Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado. Cristo es soberano. Por eso, amado, nuestro trabajo consiste en reflejar
el amor, reflejar la bondad, reflejar la gracia, reflejar la gloria de Cristo al mundo quebrantado. El mundo está, ¿verdad?, lleno de incertidumbre, de temor, y ahí la iglesia debe ser valiente. El mundo está inundado de caos y de obscuridad, y ahí es donde nuestra luz debe iluminar. Todos, ¿verdad? Todo lo que pasa después de esto, todo lo que está a nuestro alrededor, finalmente están en las manos firmes y fieles de nuestro Dios amoroso. Que quién va a ganar la elección, que qué va a pasar, que la pandemia, sea lo que sea. Finalmente el Señor es el que tiene todo en sus manos firmes y fieles. Mire, el Salmo 145 del 18 al 19 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad, cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará. Mire, qué tremenda palabra. ¿Sabe? Cercano está el Señor a los que le invocan. ¿Cómo estamos nosotros viviendo esta época de incertidumbre? Nos polarizamos, entonces los unos son los de los zapatos rojos, los otros son a lo mejor, ¿verdad?, del futuro, de la patria, qué sé yo. Tanta cosa que vemos en este tiempo y discusiones y estamos a favor de un político y salimos a discutir, a pelearnos, a hablar y de un modelo de gobierno, de otro modelo de gobierno, pensando que un político nos puede ayudar, nos puede salvar. Déjeme decirle esta mañana que puede estar el mejor hombre, las mejores estrategias, las mejores políticas de Estado con la persona que vaya. Puede estar cualquier persona en el poder. Nosotros necesitamos entender que sobre eso Dios es soberano. Él dice que pone y quita reyes. Él es el que establece la autoridad aquí en la tierra. Y querido, quien quiera que vaya a ganar, cualquiera que sea el tiempo donde esta pandemia pase, Dios no deja de ser Dios. Algunos me han dicho, pero si Dios existiera, quitaría esta pandemia. Y una de las respuestas más coherentes que he encontrado es esta. Si Dios quitara esta enfermedad, si Dios quitara esta pandemia, ¿te volverías a Él? ¿Realmente abandonarías tu vida de pecado y volverías a los pies de Cristo? Probablemente muchos no. Solamente quieren el milagro, no el compromiso. Solamente quieren la luz, pero no brillar a la gente que está en oscuridad. Querido, esta mañana la Biblia nos recuerda en Salmo 56:3, el día que yo temo en ti, confío. El día que tengo miedo en ti, confío, Señor. ¿Cómo estamos viviendo la época tan incierta en la que nos encontramos? Yo espero que lo esté viviendo con certezas, ¿verdad? Certezas antes que incertidumbres. Nosotros debemos entender que el Padre Celestial es Rey y soberano de todo, ¿verdad? Y que a partir de esta verdad, entonces esto debe repercutir de manera profunda, ¿verdad? Para hacerme sentir a mí seguro de qué es lo que Dios está haciendo a través de este tiempo en mi vida. Nada le sorprende a Dios. Él tiene un plan perfecto y poderoso para nosotros. Él está cerca, Él no nos ha dejado. Él prometió acompañarnos. No dudes de que Él camina contigo. Pueden ser tiempos duros, pueden ser tiempos difíciles, pero finalmente recuerda, Él está contigo. A lo mejor nos estás viendo por primera vez. Y quisiera animarte para que por primera vez también quizá tú le digas al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes a hacer luz, a iluminar a la gente que me rodea. Yo quiero esta mañana entender que tú eres soberano, que tú no nos has dejado, que estás cerquita de nosotros y que sobre todas las cosas, Señor, debemos reconocer que contigo, Señor, somos más que vencedores por una sola razón, Señor, porque Padre Celestial, tú eres, Señor, un Dios cercano, un Dios de esperanza, un Dios de poder y autoridad, porque si tú estás cerca, la esperanza está cerca. Esta debería ser tu oración esta mañana. Si tú estás en tu corazón dispuesto a aceptarle a Jesús, ¿verdad? Y decirle, Jesús, dame la oportunidad de ser alguien diferente, no dejes de escribirnos. Haz esta oración, no dejes de escribirnos, déjanos acompañarte en este proceso y permítenos, ¿verdad? Ser testigos del milagro que Dios va a hacer en tu vida. Y a todos quienes nos acompañan en este tiempo de transmisiones, oremos. Digámosle al Señor. Señor, muchas gracias.
porque tú eres soberano. Muchas gracias porque tú tienes un plan específico. Gracias, Señor, porque si tú estás cerca, hay esperanza cercana también. No podemos nosotros olvidar que contigo, Señor, podemos, como dice esa canción, asaltar los muros, para que contigo podemos, Dios eterno, hacer proezas, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, que tú eres el soberano, que no hay nada, absolutamente nada que se salga de tus manos. Y en esta mañana, Señor, oramos porque traigas sanidad, porque traigas prosperidad, porque des trabajo, recursos, porque te muevas, Señor, en nuestras vidas conforme dice tu palabra. Tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado y creemos firmemente, Señor Jesús, que tú estás con nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos en esta mañana y rogamos tu presencia en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, recuerde esto que hemos hablado en este tiempo. Solamente, ¿verdad? Dios es el Rey soberano de todas las cosas. Si Él está cerca, hay esperanza. No piense que le ha dejado. Él está ahí. Solo extienda su mano, búsquele y responda a las situaciones, a la incertidumbre, a las dudas. Responda con la verdad soberana de Dios. Él es Dios. Él nunca nos ha dejado. A pesar de la densa oscuridad, su luz prevalece. Él tiene un plan y un propósito exacto, justo para nosotros. Y no podemos olvidar que Él está cerca y por tanto la esperanza está cerca. Así que, querido, recuerda, somos luz. Debemos hacer el rol que el Señor nos ha enviado. No dejes de orar y buscar lo que el Señor quiere hacer en tu vida y que podamos juntos disfrutar de las bendiciones que Dios ha reservado para los que le aman. Recuerda, eres luz, ilumina tu mundo. Casa de Vida, somos la iglesia. Dios les bendiga. Les esperamos en nuestras actividades normales. Bendiciones.